Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenidos todos a un nuevo programa de Cuida tu salud mental. El día de hoy con el tema de reconociendo los signos de trastornos del espectro autista, que es un tema pues que está conmemorando ahora del Día de la Concienciación, que es el 2 de abril, y que nos recuerda, digamos, la importancia que tiene trabajar con este tipo de trastornos. Y para eso tenemos aquí la fortuna de contar con la presencia del doctor Ricardo López Méndez, que es paidopsiquiatra del Hospital Psiquiátrico Infantil, ¿no? Me presento yo también, soy la psicóloga María Guadalupe Arrieta Reina, que estoy adscrita ahorita a CONASAMA y que vamos a tener el día de hoy, pues, respondiendo a las preguntas que se hacen generalmente en este tipo de trastornos, porque la identificación de estos chicos se vuelve muy complicada. ¿No es así, doctor? Así es, Lupita, muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación y la oportunidad que me dan de poder participar en este programa y bueno, de hablar de un tema que ha tenido un auge muy importante en los últimos 15 años prácticamente, a partir del 2007, en que la Organización Mundial de la Salud determina el Día de la Concienciación del Autismo el día 2 de abril, ¿no? Entonces, día 2 de abril, pues es una fortuna el que podamos nosotros, que nos dedicamos al área de la salud mental y en especial el autismo y ahora los trastornos del espectro autista, poder difundir y sensibilizar a la población general, a los padres de familia y al mismo paciente, ¿no? Sobre su condición de un trastorno del espectro autista. Fíjate que uno de los problemas, doctor, que hay siempre y que se pregunta es, empezando desde esta definición, ¿no? Se habla de trastorno, se habla de condición, se habla de enfermedad. ¿De qué estamos hablando? Es un tema muy interesante porque en realidad, si nosotros nos vamos a la clasificación internacional de enfermedades, que es la que rige a nivel internacional, ellos nos hablan que es un trastorno. Es un trastorno mental y está tipificado así, ¿no? En sus distintas versiones. Actualmente se debe de seguir utilizando la versión número 10, la conocemos como CIE-10, pese a que en el mundo ya está vigente la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11. La versión 10 se habla todavía sobre el trastorno, sobre el autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrado, todo esto conforman esa situación. Ahora, la versión número 11, igual que el DSM-5, la clasificación esta que da la Asociación Psiquiátrica Americana, ya los llaman trastorno del espectro autista y vamos para allá. Entonces tenemos que irnos sensibilizando a lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Qué diferencia habría entre un trastorno y una enfermedad? La enfermedad se conoce exactamente dónde está el órgano afectado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un infarto al corazón, podemos determinar el área exacta donde se infartó. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una fractura, pues sabemos el área, qué parte del hueso está. Cuando hablamos de un trastorno, sabemos cuál es el órgano afectado, que en este caso es el cerebro, pero no sabemos el área. Entonces, en esta situación se llama de un trastorno. Se utiliza mucho condición, pero por definición la condición es el estado de salud mental. El estado de salud, ¿no? La condición de un enfermo es grave, delicada, y en este caso se utiliza mucho la palabra condición del paciente, una condición de autismo, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es un trastorno mental y está clasificado actualmente en estas dos clasificaciones que te comento, la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11 o el DSM-5, como los trastornos del neurodesarrollo. Y comparte también este término de trastornos del neurodesarrollo junto con los trastornos del lenguaje, la discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje y los trastornos del comportamiento. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo engloban a todos estos, ¿no?
Ok, sí, doctor, porque fíjese que en general, pues la identificación de este problema, ¿no? Generalmente es difícil y tanto para la cuestión, digamos, de los padres de familia que tardan mucho para poder llegar, ¿no? Y van pasando por una serie de identificaciones que no son las más acertadas, ¿no? Y además porque como que también dentro de las causas que se han comentado, ¿no? También empieza a haber como una serie de problemas. Yo me acuerdo muchísimos años cuando inició todo esto, pues se hablaba de mamás que eran como muy difíciles y que eso ocasionaba el autismo, ¿no? Y después como que se han ido dando una serie de razones, pero que en realidad que puede ser que si son las vacunas, ¿no? Que mamás tienen como muchas dudas de que pueden ser las vacunas las que están ocasionando este problema, que si es la alimentación, que entonces, ¿cuál podrían ser las causas que usted nos puede comentar acerca de este problema? Sí, fíjate que muy interesante, porque efectivamente en la época de los 60, hace 60 años, siempre responsabilizaban a estas mamás frías, ¿no? Cuando empecé a trabajar yo con esto hace más de 15 años, me empecé a dar cuenta que sí, estas mamás eran poco afectivas, pero porque tienen la misma condición. Ok, Entonces son poco sociables y poco sí, afectivas, sí, pero claro, no porque sean rechazantes, sino porque también son poco sociables. Y para interactuar con los hijos, pues, hay que tener esta claro. capacidad y ellas no las tienen, ¿no? Ujú. Entonces, al paso del tiempo me empecé a dar cuenta que, como dice el refrán, hijo de tigre, pintito, Pitito. ¿no? Entonces, empecé a darme cuenta que muchos de estos papás en realidad tienen la misma condición, pero no detectada, no Mm, diagnosticada. exactamente. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, empecé a ver con los papás y esta situación, y muchas mamás decían, oiga, doctor, perdón, es que mi esposo tiene el mismo problema, ¿no? Entonces, hay un factor hereditario, pero no se conocen los genes. Las investigaciones, hasta donde yo he visto, que hay más de 200 genes relacionados, pero no sabemos cuáles. Entonces, pues sí, hijo de tigre pintito. Entonces, para mí, aunque no está demostrado, creo que sí hay un factor genético, pero no demostrado. ¿Sí? Sí se ha responsabilizado en las vacunas, en especial una sustancia que se llama altimerosal, donde hubo un artículo que dio mucho de qué hablar, pero en realidad no fue concluyente. Pero para quitarle la famita a las vacunas, bueno, ahora, ¿cuál es la situación? Que a partir de los años 90, finales 80, 90, que se empieza a dar un auge en el conocimiento de la condición del espectro autista, o del autismo en aquellos entonces, se empieza a darse cuenta que el diagnóstico empieza la sintomatología en lactantes, ¿no? Y entonces dicen, fue culpa de, no fue culpa de él, porque coincidía con la vacuna, o Mm, sea, coincidió. O sea, la culpa de la vacuna, pues es que estaba ahí, pero no había quien la defendiera en ese momento. Pero ya a 30, 40 años después todavía se sigue responsabilizando. Hace 60 años se responsabilizaba a la mamá, pero tampoco. Entonces ni fue la mamá ni son las vacunas. Pero sí hay un factor hereditario que tiene que ver con la presentación de este problema, ¿no? sí, efectivamente, ¿no? Lo que vamos viendo es que todas estas fantasías que se tienen, ¿no? De la La alimentación, alimentación también, sí es ¿no? Que la cierto. alimentación también se ha generado como que toda una idea, ¿no? De que no deben comer tales cosas, que El deben gluten. comer el gluten, ¿no? Sí, Que porque el gluten, que sí, bueno, ha sido muy estigmatizado y satanizado en este aspecto, donde dicen que el gluten es responsable, pero como dicen, la humanidad tiene miles de años comiendo gluten y ahora, bueno, se le responsabiliza como parte de la presentación del autismo, ¿no? Y hay algunos casos que mejoran mucho cuando les dan la dieta libre de gluten, pero yo les digo que lo que sucede es que el autismo, para mí en lo particular, lo que yo he visto en todos estos años de práctica profesional, es el padecimiento psiquiátrico en niños que mejor pronóstico tienen. Nada más hay una condición, que no tenga discapacidad intelectual, porque el autismo se mejora, pero la condición de la discapacidad intelectual no. Y entonces eso es lo que detiene el desarrollo del menor, pero el autismo mejora.
Y bueno, gran éxito es cuando los pacientes, las mamás dicen, doctores, que yo llevo a mi hijo acá y les digo que es autista y me dicen, pues no parece, ¿no? Pues es un éxito terapéutico, porque ya no parecen, aunque sabemos que lo tienen y lo van a tener de por vida, ¿no? Justamente, ¿no? Ahora esta condición es que hablábamos antes, digamos, como que estaba muy caracterizado estos chicos que tenían como retrasos mentales importantes, que tenían comórbidamente el autismo y que finalmente eran chicos que se balanceaban, que no tenían contacto en realidad, ¿no? Y que esa era como la idea hollywoodesca de lo que realmente estaba sucediendo con el chico, ¿no? Y ahora lo que hemos visto es que se hable mucho más este espectro autista, ¿no? Y que estamos hablando desde estos chicos con discapacidad, ¿no? Hasta chicos con muy alto rendimiento, ¿no? Sí, sí, y por eso le llaman espectro, ¿no? Espectro autista que va en toda esta gama, ¿no? La palabra espectro, pues la relacionamos nosotros al espectro de luz, ¿no? En donde van de la luz ultravioleta y pasan por el amarillo, el verde, el anaranjado. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver un color con el otro? Pues pertenecen a un espectro, a un grupo, ¿no? Por eso se le llama esto. Esto no es nuevo. Esto lo sacó Lorna Wing, una de las principales investigadoras sobre el autismo en la época de los 60. Ella fue la que acuñó en realidad el término de espectro autista, ¿no? Después de evaluar los casos de Leo Kanner y de Hans Asperger, ella dicen, esto es un espectro, son los mismos, ¿sí? Es el mismo padecimiento, nada más que pues, con diferentes manifestaciones, que engloban todo, la parte de la socialización, la restricción de intereses, en algunos casos los problemas en el lenguaje, la actividad motora, y en especial los problemas en las áreas de socialización, ¿no? Y qué bueno que lo comentas, porque bueno, el momento de presentación es muy importante. Siempre cito al doctor Escoto, pues es maestro de maestros, de todos los maestros en nuestro país en psiquiatría infantil, y pues es la máxima autoridad en México, y yo lo digo abiertamente en Latinoamérica, de lo que es el autismo, y platicando con él en muchos momentos, él decía, bueno, es que esta condición del espectro autista nosotros podemos empezar a irlo diferenciando y categorizando. Nosotros podemos ver la presentación del espectro del autismo de nacimiento, como él dice, el tipo Kanner, que ya vienen de nacimiento con él, ¿no? Entonces, son los pacientes que en los libros decían, son diferentes, no miraban a los ojos a la mamá, no solicitaban brazos, eran niños que parecían, los papás decían, no hay niño. Y decían, wow, me saqué la lotería, pues sí, te lo sacaste premiado, ¿no? El niño es un niño con un autista, ¿no? Y ya que se enteraban, bueno, viene el caos. Esos son los de inicio temprano, los que vienen de nacimiento. Luego hay otros que se presentan de inicio tardío, que es entre los 18 y los 24 meses, en donde hay una etapa de desarrollo perfectamente normal. El niño camina, habla, socializa, pide brazos, sonríe, ya dice 1, 2, 3 palabritas, y prácticamente en cuestión de días, semanas, el niño pierde todas sus habilidades. Hay aislamiento, ya no sonríe, restricción de alimentación, restricción de intereses, mirada soslayada, ya no mira a los ojos, y entonces se presenta toda la sintomatología autística, ¿no? Esos son los de inicio tardío, ¿sí? Ya en algunos momentos me ha tocado presentar el tema del nuevo paradigma en el diagnóstico, ¿no? O sea, el nuevo paradigma es que un niño con esta condición debe de ser diagnosticado en época de lactantes. Esto es, antes de los 2 años de edad. Si es diagnosticado después de los 2 años de edad, ya es un paciente, como dice el doctor Escoto, crónico. Entonces nosotros, los pseudopsiquiatras, debemos de estar en condiciones de poder hacer el diagnóstico certero, no nada más la probabilidad no, certero de que es un diagnóstico de un niño con autismo antes de los 2 años de edad. Si no se diagnostica en ese momento, hubo un error diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros ya debemos de estar en condiciones de pensar que todo niño que deja de hablar, ¿sí? Tú te acordarás cuando no era niño hace algunos ayeres, decían las abuelitas, es que se cayó y dejó de hablar, y a partir de entonces, no, pues esos niños son autistas, no sé si te acuerdas.
Ujú, ¿verdad? ujú, exacto. Decían, no, es que el niño se cayó, se espantó y dejó de hablar. No, ¿cuál se cayó? Es autista, ¿no? Y lo Claro. traían los genes. ¿Sí? Entonces, esta sintomatología y forma de presentación debe de ser considerada para establecer el diagnóstico, ¿no? Justamente en esta parte del diagnóstico, doctor, como que desgraciadamente en estas áreas no hay indicadores, ¿no?, biológicos Así que es. marquen cuál es, en qué punto ya podemos hablar de un autismo, ¿no? Entonces, evidentemente para el trabajo del clínico, por ejemplo, ¿no?, y de poder realizar este proceso, ¿no?, es una cuestión es el diagnóstico y otra tiene que ver con todos los instrumentos que esto requiere, ¿no? Entonces, primero, de primera instancia, digamos, el diagnóstico, como decía justamente el doctor Escoto, ¿no?, es primero identificarlo, ¿no?, y luego, como dice usted, caracterizarlo, ¿no? Claro. Sí, es importante, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque, ¿cómo se hace el diagnóstico, ¿no?, de un autismo? El diagnóstico de autismo es pura y meramente clínico y se hace a través de la historia clínica nada más. ¿Sí? Una muy buena historia clínica, haciendo énfasis en el desarrollo, nos vamos a dar en el padecimiento actual y todos los antecedentes, desde los antecedentes psiquiátricos que en muchas ocasiones sabemos que hay. Ya en la actualidad muchos papás dicen, sí, es que mi sobrino por parte de mi tío es autista, ¿no? O tiene esquizofrenia, o hay discapacidad. Entonces ya se habla más sobre los diagnósticos en salud mental. Pero una buena historia clínica es lo que te va a determinar el diagnóstico. El punto clave para nosotros como psiquiatras infantiles, a diferencia de la exploración médica que hacen todos los médicos, nosotros hacemos un examen mental. Y entonces el examen mental es, nosotros vamos a evaluar la conducta, la comunicación y el pensamiento del paciente, ¿no? ¿A través de qué? De la observación, de un interrogatorio, si es posible, o en la interacción con el menor, ¿sí? Si es adulto, bueno, porque también debemos decir que los autistas no se mueren cuando cumplen la mayoría de edad, ni se les quita cuando cumplen la mayoría de edad. Entonces se continúa. Entonces hacer el diagnóstico en un paciente adulto, pues también el examen mental es el que nos va a dar la clave y nos va a decir efectivamente. Ahora, lo dices muy acertadamente, tenemos que en ocasiones, y así lo marca la norma, hacer pruebas psicológicas para corroborar el diagnóstico, para corroborarlo, para confirmarlo. Y evidentemente las pruebas que se utilizan, digamos, son desde las pruebas de inteligencia, Así que es. permiten tener ahora sí que un panorama general de los recursos con que cuenta el chico, ¿no? Una escala de desarrollo que generalmente nos va a decir realmente en qué momento está, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene y cuáles son las ventajas que tiene en su desarrollo. Claro. Y digamos como que ahora ya hay escalas más específicas para la identificación del trastorno del espectro autista, aunque todo esto pues tiene que ver con que el equipo multidisciplinario finalmente integre verdaderamente no solamente el diagnóstico, sino la caracterización de este tipo de problemas, ¿no? Sí, sí, definitivamente tienes toda la razón, ¿no? El confirmar el diagnóstico a través de las pruebas específicas ADIR, A2, nos va a decir alto probable, probable, poco probable. Y eso nos va a dar elementos para decir efectivamente sí es. Ahora, hay casos en donde el diagnóstico es evidente, evidente. Y entonces no solicitamos pruebas para determinar exactamente el nivel, digo, si es o no es autista. Pero sí necesitamos algunos instrumentos en colaboración con el equipo de psicología para que nos digan esto que tú dices, ¿no? El nivel de desarrollo que tienen. Y entonces, en esta situación del nivel de desarrollo que tienen, nosotros sí podríamos poder ver estas áreas de oportunidad. Hay un problema. Los papás normalmente dicen, doctor, y no hay una prueba que confirme, las pruebas, no, otro estudio de la cabeza, ¿no? Un electroencefalograma, no. Tomografías tampoco. Resonancias magnéticas tampoco. Rayos X tampoco. Y es lo que tú decías, no hay marcadores biológicos a la fecha. Trayectografías y toda la innovación que hay tecnológica en lo que es estudios de neuroimagen o neurofisiológicos, no lo hay. ¿Sí? El diagnóstico es pura y meramente clínico, corroborado con pruebas
de psicología, ¿no? Y ahora, ya como tú dices muy acertadamente, bueno, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos con él? Y esta parte del tratamiento, doctor, como que, pues, ahora hemos encontrado, ¿no? Digamos, si nos metemos a internet, ¿no? Que hay más de 1000 tratamientos que se proporcionan sin ninguna evidencia científica. Sí. Y que son como, ahora sí, maravillas que dicen que prácticamente en 3 días van a quitar. Sí, fíjate que en uno de los programas que participé, la mamá de un paciente decía, yo llevé a mi hijo a diversas terapias y dice, con este pensamiento mágico, ¿no? De que mi hijo se va a curar. No, no se cura. Sí. ¿Mejoran? Sí, sí mejoran. ¿Pero por qué mejoran? Porque el paciente con la condición del espectro autista lo que necesita es ser estimulado en todas las áreas. Sí. Y lo primero que hacen los papás es que caen en esto de la sobreprotección y verdaderamente los inutilizan. Y estos pacientes o estas personas, porque he de decirlo, a muchas personas no les gusta que les digan pacientes a las personas que tienen la condición del espectro autista, y es un conflicto grave que tiene el propio paciente o el familiar, y seguido me dicen, no doctor, discúlpeme, mi hijo no está enfermo. Entonces, ¿qué hace frente al médico, no? No, es que tiene una condición, entonces hay que trabajar con eso, ¿no? Estas personas lo que necesitan es mucha estimulación en todas las áreas, ¿sale? Y lo peor que pueden hacer es aislarlo. Y el familiar muchas veces lo aísla. Es que mi hijo no puede, tienen que entenderlo, hay que adecuarle las condiciones académicas. O sea, los 7,300 millones de personas que hay en este planeta se tienen que adaptar a mi hijo. Imposible. Tenemos que hacer que la persona con esta condición se adapte a esta parte de la concienciación. Nos dicen, hay que ser empáticos. Somos empáticos la mayoría de gente, ¿sale? Pero no podemos ser tan condescendientes con ellos. O sea, tenemos que auxiliarles, apoyarlos, entenderlos, conocerles sus habilidades, capacidades y limitaciones, porque tienen unas habilidades impresionantes, ¿eh? Tienen capacidades muy buenas que pocos lo tenemos. Y te he de decir franco, yo tengo algunas personas muy allegadas a mí que saben mucho y son Asperger. Entonces, a mí me han ayudado a entender el mundo de una manera diferente, ¿no? Porque saben muchísimo de poquito. Sí, lo que pasa que, digamos, como que el tipo de pensamiento que tienen estos chicos, pues es distinto, ¿no? La caracterización que se hace a través de las pruebas, ¿no? Lo que nos permite es identificar cuáles son aquellos problemas que están presentando, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que de repente tengan esta literalidad en el pensamiento, que es una de las dificultades más presentes, ¿no? Otra parte que tiene que ver con esta cuestión de tener poca, en esta teoría de la mente, ¿no? Poca empatía con los demás y que no tienen estas habilidades para poder interpretar, ¿no? La situación social, claro, y adecuarse a estas condiciones, y que a veces eso, pues los familiares tienen que entenderlo para poder comprender de qué manera se va a ir llevando. Sí, esto, ¿no?, tiene que ver finalmente con el tratamiento, ¿no? El tratamiento debe ser determinado de acuerdo al nivel de desarrollo. Hay 3 cosas que uno debe de entender. 1, tiene una condición del espectro autista. Hay que ver hasta cuántas son sus limitaciones en las áreas de socialización, en la comprensión de la información, en el lenguaje. Mucho tiene que ver esto con la inteligencia. Pero hay un elemento que no ha sido estudiado. Yo he estado revisando esto durante los últimos 3, 4 años, que se nos olvida. En niños es el temperamento. El temperamento es el precursor de la personalidad. Si nosotros empezamos a ver, ¿y por qué dicen, por qué son tan diferentes? Pues por esas 3 situaciones. La propio autismo, 2, la inteligencia, 3, el temperamento, y 4, el ambiente que le rodea. Entonces, el tratamiento debe estar encaminado en eso. Entonces, ahí se requieren
todas las terapias, y las terapias tienen que estar relacionadas de acuerdo a las áreas de oportunidad. La primera donde se van debe irse a terapia de modificación de conducta. ¿Y a dónde se van primero? Y los papás quieren a terapia de lenguaje. Es que quiero que hable. No, antes que hable necesitamos que se siente, que le interese el medio y todo. Anteriormente tú te acuerdas que había dos técnicas muy importantes, que era el ABA y el TEACH. Bueno, eso tardaban como 6 meses en lograr que el niño se interesara en el medio. Actualmente los tratamientos farmacológicos podemos lograr eso en 15 días, en un mes. Con un buen tratamiento farmacológico logras lo que antes se obtenía en meses, ¿sale? Entonces, el tratamiento farmacológico coadyuva a todas las terapias para que el paciente pueda llevar un nivel de desarrollo lo más normalizado posible y dejen de pertenecer tanto funcionalmente a las personas que tienen una condición del espectro autista y pertenezcan un poco más como nos dicen ellos, los neurotípicos, ¿no? ¿Sí? Entonces dejen salir de esa condición para que pasen al grupo de los neurotípicos, que eso es lo fascinante. Yo tengo un paciente que me llegó fascinantemente hace 13 años y bueno, pues ahorita con gusto lo digo, acaba de participar en el Vía Crucis como Jesús, ¿no? En Semana Santa, ¿no? Y lo hizo fascinante el chavo, ¿no? Entonces, el tratamiento está encaminado a esto, ¿no? A la capacidad de adaptación que tenga que ver el menor a nivel social, la funcionalidad académica, laboral y lo más social que se pueda, tomando en cuenta que muchas ocasiones solamente vamos a lograr, y esto es muy importante que se entienda, no queremos que socialicen, pero que sí interactúen con los demás. Y es que para ir cerrando, doctor, esta charla que nos podemos pasar aquí, no sé cuánto tiempo más, ¿verdad? Pero para ir cerrando, ¿no? Creo que es muy importante entender que esta parte del tratamiento, decía yo, es como un tratamiento pues multidisciplinario porque sí, son diversas las áreas de oportunidad que tienen estos chicos, ¿no? Generalmente lo que sí tiene que quedar claro es que pues el diagnóstico no es necesariamente ni a través del neurólogo ni es a través solamente del pediatra, sino que tiene que ser, por eso está inserto en los trastornos del neurodesarrollo, claro, y que son los psiquiatras que sí tienen la especialidad para poder hacer el diagnóstico en conjunto con el equipo multidisciplinario. Sí, definitivamente. El especialista en autismo es el psiquiatra infantil, ¿no? O el psiquiatra, desgraciadamente somos los últimos a los que nos llegan. Y sí, el tratamiento, lo dijiste muy acertadamente, debe de ser multidisciplinario, muchas disciplinas, e interdisciplinario. Multidisciplinario necesitamos no nada más médicos de todas sus especialidades, necesitamos de otras profesiones como son terapeutas físicos, de comunicación, psicología, enfermería, pedagogía, y todos ellos no nada más de manera multidisciplinaria, sino interdisciplinaria. Tenemos que trabajar todos, pero al mismo tiempo. Nada de que termine esta terapia y se va a otra. No, puedes trabajar varias terapias al mismo tiempo y esto va a potenciar sin que nosotros podamos saturar al paciente. ¿Sí? Yo creo que vivir que el paciente con esta condición, bien trabajado con él, acabo de recibir un mensaje que a mí me fascinó, un paciente de 18 años que le mandé, oye, es el día la día de concienciación del autismo, y va con su mamá y le dice, mamá, ¿y por qué no me has felicitado en mi día? Entonces, wow, o sea, se acepta. Sí, claro. ¿Cómo es? Y dice, sí, efectivamente lo tengo, igual que yo pues, soy miope, astigmata y con presbicia, pues sí lo soy, lo acepto. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Sí, claro. Vivo feliz, y ese sí, es el objetivo. Afortunadamente son chicos que tienen una buena evolución. Así es. En la mayor parte de los casos, y que en la medida que van exponiéndose a estas condiciones sociales y que uno va entendiendo, a mí alguno de los chicos alguna vez, cada vez que llegaba con esta sinceridad radical, me dijo alguna vez, ¿estás envejeciendo? Y yo, pues claro que no, por supuesto que no, definitivamente no. Entonces, digamos como que tienen ahora sí que una enorme ventaja el que sea un tratamiento oportuno, que la identificación sea temprana, y pues ahora sí que
afortunadamente ahora hay como muchos más elementos para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, doctor. Vamos terminando. Si quiere decir ahora sí unas últimas palabras. No, pues muchísimas gracias y qué bueno que hay esta oportunidad de poder nosotros expresar lo que es este padecimiento, ¿no? O sea, le agradezco mucho y me da la oportunidad de platicarlo y bueno, pues sigamos trabajando por concienciar, hacer conciencia en los propios pacientes, en los papás y en la sociedad en común sobre este padecimiento. Muchas gracias. Y en la medida que nosotros entendemos más y podemos abordar con mayor conciencia, también nosotros, lo que está pasando con estos chicos, tendrán una mejor oportunidad y pues en este día, ¿no? Significativamente les agradecemos a todos el que nos puedan acompañar y les agradecemos ahora sí que el que nos hayan podido escuchar. Pues muchas gracias y terminamos por el día de hoy. Me sentía sola, ahora me siento acompañada. No quería hacer nada y ahora no dejo de meter goles. Creía que mi vida no tenía sentido. Ahora sé que hay mucho por hacer. Bloqueé a mi hermana del WhatsApp. Ahora celebramos juntas. Vivir con salud mental te permite disfrutar experiencias y a las personas que te rodean. Comparte tus emociones. Acude a los servicios de atención. Cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte. Por ti, por los demás, por la salud mental. Juntos por la paz. Con ASAMA. Gobierno de México.